Quiero invitarles a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Filipenses, capítulo 1. Hoy comenzamos esta nueva serie de sermones en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Y el objetivo para hoy es hacer una introducción. Así que solamente nos vamos a enfocar en los primeros dos versículos de esta carta. Dice así la palabra de Dios: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cuando nosotros leemos las cartas del Nuevo Testamento, muchas veces sentimos que estamos entrando en una tierra desconocida, en un mundo antiguo, con costumbres literarias bastante diferentes, bastante ajenas a nuestro tiempo. Nosotros no escribimos cartas como estas. No hay emoticons en estas cartas, no hay LOLs. No hay caritas sonrientes, no hay hashtags, ninguna de esas cosas en estas cartas. Sin embargo, comprender y prestar atención a la forma en que Pablo usa las costumbres literarias de su tiempo para los fines del Evangelio nos ayudará a comprender algo de la relevancia de esta carta antigua para nuestra iglesia hoy. Notemos una vez más cómo Pablo comienza. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia a ustedes y paz de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Al igual que cualquier otra carta en el mundo greco-romano, Pablo comienza de la manera usual, de la manera convencional. Él se identifica a sí mismo, es decir, identifica al remitente, quien está enviando la carta. Por eso él dice Pablo y Timoteo. Luego identifica a los destinatarios, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, es decir, a la iglesia en Filipo. Y finalmente hay una palabra de saludo. Dice: gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Insisto, nosotros no escribimos cartas como esta. Nosotros no escribimos cartas así. Nuestras cartas, si es que escribimos cartas, correos electrónicos tal vez, o algún mensaje en el celular, no comienzan así. Generalmente nosotros partimos diciendo: estimado señor tanto, querida señora X. Así es como nosotros escribimos las cartas, esa es nuestra costumbre. Pero aquí en Filipenses nosotros vemos la costumbre en los tiempos del apóstol Pablo. Y no solo en Occidente, porque Filipos quedaba en lo que nosotros conocemos como Europa hoy. Entonces, no solo en Occidente, sino también en el antiguo Oriente Próximo. Por ejemplo, en Daniel capítulo 4. Nosotros tenemos allí la carta que Nabucodonosor envió al imperio. Y dice lo siguiente: el rey Nabucodonosor, es decir, el remitente, quien envía la carta, a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en la tierra. Está apuntando a los destinatarios. Y luego las palabras de saludo. Él dice: paz les sea multiplicada. Por lo tanto, en el antiguo Oriente Próximo, como en el antiguo Occidente, esta era la forma convencional de escribir una carta. Ahora, sería un error leer rápidamente este saludo y pasar por alto estas líneas iniciales, porque en realidad, aunque Pablo usa las costumbres de su tiempo, él las carga con el peso de la verdad profunda. Quiero decir, estas palabras iniciales llevan una rica carga teológica que nos ayuda a responder la pregunta que será el tema de nuestro sermón. ¿Por qué estudiar Filipenses?
¿por qué estudiar Filipenses? Y esta pregunta se responde en parte en estos versículos iniciales. Por lo tanto, para darles una respuesta, yo quiero que notemos 3 cosas sobre la carta y luego 3 cosas sobre la iglesia que nosotros vemos en estos versículos iniciales. 3 cosas sobre la carta y 3 cosas sobre la iglesia. Partamos con lo primero, las 3 cosas sobre la carta que vemos aquí. ¿Qué hará la carta a los filipenses si penetra en lo más profundo de nuestro corazón? ¿Cómo ella nos va a transformar? Bueno, veamos cómo Pablo comienza. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Fíjense, aquí la palabra siervos literalmente es la palabra griega douloi, que significa esclavos. Esclavos. Es cierto que nuestras versiones en español son un poco aprensivas con ese tipo de lenguaje y en general suavizan los términos. Por eso aparece aquí siervos. Pero la palabra en el original es esclavos. Por lo tanto, aquí está diciendo Pablo y Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Ahora pensemos un poquito en estos remitentes, en estas personas que se denominan como esclavos, como siervos de Cristo Jesús. En primer lugar está aquí el poderoso apóstol Pablo, este titán de la iglesia primitiva, el teólogo, el evangelista, el gran misionero de la iglesia primitiva. Y Timoteo, su mano derecha, su lugarteniente, a quien Pablo delega autoridad apostólica y lo envía a las iglesias, como la iglesia en Éfeso, por ejemplo, para poner las cosas en orden. Estos hombres fueron figuras de inmensa importancia para el bienestar de la iglesia primitiva. Hombres que dieron forma a nuestra fe, individuos increíblemente importantes. Sin embargo, la autodenominación de Pablo es ¿cuál? Douloi, esclavo de Cristo Jesús. Entonces, en la carta a los filipenses, el objetivo de Pablo, la gran idea, el gran tema, el gran asunto que Pablo tiene, es mostrarnos cómo el evangelio de la gracia debería cambiarnos, guiarnos y movernos a una comunión profunda y plena en el servicio y ministerios cristianos. Pablo quiere que los filipenses sean tan impactados, tan cautivados por las buenas nuevas acerca de Jesús, que lleguen a ser, como dice en el versículo 27 del capítulo 1, unánimes por la fe en el Evangelio. Ese es el objetivo principal al que apunta Pablo en Filipenses. Por eso, desde el inicio de la carta, Pablo quiere presentarles un modelo del tipo de actitud, del tipo de disposición que genera el Evangelio de la gracia en nosotros si asimilamos su mensaje. ¿Qué va a generar este Evangelio de la gracia en nosotros? Profunda humildad. Pablo y Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Hermanos completamente entregados al señorío de Jesucristo, yendo a donde Jesús quiere, proclamando todo lo que Jesús quiere que ellos anuncien. El apóstol Pablo sabe que si él quiere ser eficaz en el servicio cristiano, ¿qué tiene que hacer? Él tiene que renunciar a sí mismo y él tiene que adoptar la postura de un humilde esclavo. Por lo tanto, Pablo se presenta aquí como lo que todos nosotros debemos ser, esclavos al servicio de los demás. Entonces, el único fundamento para ser útil, para ser eficaz en el servicio cristiano, no es el liderazgo audaz, no es ser un tremendo líder, sino la esclavitud o el servicio sacrificial de todo nuestro ser al dominio absoluto de Jesucristo. Esa es la identidad que la carta a los filipenses quiere darnos. Es la primera cosa que vemos sobre la carta.
es la identidad que nos proporciona, la identidad de esclavos del Señor Jesucristo. Pero también la carta viene con una autoridad muy interesante. Observemos la autoridad que conlleva esta carta. Es posible que exista algo más profundo en el uso que Pablo le da al lenguaje de la esclavitud, de simplemente presentarnos un modelo de humildad. Fíjense que los profetas en el Antiguo Testamento eran conocidos ¿de qué manera? Siervos de Jehová, siervos de Yahvé, siervos del Señor, es decir, esclavos del Señor. Por ejemplo, en Amós capítulo 3, verso 7, leemos: así nada hará el Señor Dios sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Y aquí tenemos literalmente la misma palabra en la traducción griega del Antiguo Testamento, conocida como Septuaginta, que esta palabra que vemos aquí en Filipenses 1. Me refiero a la palabra douloi, la palabra esclavos. Entonces los profetas del Antiguo Testamento, esclavos del Señor, estaban obligados a hacer ¿qué cosa? A entregar la palabra de Dios al pueblo de Israel. Por lo tanto, el apóstol Pablo está diciendo acá en Filipenses que en su oficio apostólico, el señorío de Jesús sobre su persona se extiende a las palabras que él está usando. Él es el esclavo del Señor, obligado a entregarle al pueblo de Dios la mismísima palabra de Cristo. Entonces, nosotros necesitamos Filipenses, no solo por lo que va a hacer en nuestras vidas, por la humildad que va a generar en nuestras vidas, sino también por quién habla realmente en Filipenses. Aquí tenemos la palabra de Dios para nosotros. ¿Has querido tener un encuentro personal, un encuentro en vivo con Jesucristo? ¿Alguna vez ha pasado eso por tu mente? ¿Cómo sería si yo pudiera escuchar audiblemente su voz, si Él estuviera aquí y yo pudiera captar el tono de su voz? ¿Alguna vez has pensado en eso? Bueno, Pablo está diciendo aquí, lo escuchas, lo escuchas. Escuchas las mismísimas palabras de Jesús cada vez que lees las Escrituras. Porque la Biblia es palabra de Dios. Así que necesitamos Filipenses, así como necesitamos toda la Escritura, porque en ella Dios nos habla y nosotros nunca debemos descuidar la voz de Dios. Pero además de esta identidad que nos proporciona, de esta autoridad que tiene la carta, también Filipenses nos ofrece ciertas bendiciones. Fíjense en el verso 2, gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjense cómo Pablo cambia aquí el típico saludo griego. La costumbre griega, cuando escribían cartas, era utilizar el término harein, que significa saludos. Pero Pablo hace un cambio. Bajo la autoridad de Jesús, bajo la comisión de Jesús, Él le escribe a los creyentes en Filipos, no harein, no saludos, sino charis, gracia, gracia. Y este es el gran término en las Escrituras del Nuevo Testamento para describir ¿qué cosa? La suma total de las bendiciones que Dios nos ha dado y que pertenecen a nosotros los cristianos por causa de nuestra unión con Cristo Jesús. Pero además de gracia, Pablo usa la palabra paz, paz de parte de Dios, que probablemente aquí sea un eco del saludo hebreo shalom, paz, que no es solo ausencia de conflictos, sino presencia, la presencia de la paz de Dios y de una relación restaurada con Dios a través del Evangelio de la gracia. Entonces fíjense, juntos estos dos grandes términos, gracia y paz, nos brindan en dos palabras
una respuesta integral a la bancarrota y a las necesidades más profundas de nuestros corazones. Todo lo que necesitamos con más urgencia está aquí. Gracia para traernos de la muerte a la vida. Paz para describir la vida que ahora poseemos a través de la fe en Jesucristo. Gracia y paz no es solo un saludo pasajero, como cuando nosotros decimos hola. No es solo eso. No es un saludo que se arroja ligeramente. Son realidades espirituales gemelas que nos ofrece la palabra de Dios en general y Filipenses en particular. Y aquí entonces, ¿por qué también necesitamos Filipenses? Porque en ella vemos la gracia para nuestro pecado y la paz para nuestros corazones atribulados, la gracia para nuestras debilidades y la paz para nuestros miedos, la gracia para nuestra bancarrota espiritual y la paz en el conocimiento de que en Cristo somos verdaderamente ricos, la gracia para mantenernos a salvos ahora y hasta la eternidad, y la paz para silenciar la conciencia acusadora y guardar nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Entonces, todo lo que nosotros necesitamos se comprende, está abarcado en estas dos palabras, gracia y paz. Y es eso lo que se nos ofrece en el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que obtienes en Jesús, gracia y paz. Una respuesta integral al quebrantamiento total de la vida bajo la maldición del pecado. Entonces, resumiendo, ¿por qué necesitamos Filipenses? Por la identidad que genera en nosotros, por la autoridad que conlleva y por las bendiciones que transmite. 3 cosas entonces sobre la carta. Ahora vamos a 3 cosas sobre la iglesia que son mencionadas aquí. 3 cosas sobre la iglesia que son mencionadas aquí. En primer lugar, nosotros vemos aquí el perfil de la iglesia. Notemos que Pablo se refiere a la iglesia de Filipo de qué manera, como todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Desde el surgimiento del catolicismo medieval, generalmente la palabra santo se ha usado para referirse a una persona inusualmente piadosa, inusualmente devota, que ha sido canonizada, es decir, que ha sido elevada a una categoría especial por la autoridad de la Iglesia. Pero ojo, esa no es la forma en que el Nuevo Testamento se refiere al santo o a la palabra santo. Es útil saber que nuestras palabras en español, santo, santidad, santificación, tienen la misma raíz en el griego del Nuevo Testamento. Por lo tanto, santo es literalmente un santo. No tiene nada más que eso. Santo es un santo. ¿Y esto significa qué cosa? Significa que algo ha sucedido en la vida de todos aquellos que han llegado a conocer a Cristo Jesús. Se ha producido un quiebre decisivo en sus vidas. La vieja vida de pecado ya no es la marca característica de ellos. Ahora han sido apartados para Dios, habitados por el Espíritu de Dios y están siendo transformados por el Espíritu de Dios. Ahora son santos. No es que no exista ningún remanente del pecado en nuestras vidas, está presente. Hay un proceso en que el pecado es mortificado, es matado y se va generando una nueva vida espiritual, se va vivificando una nueva vida espiritual. A eso nosotros llamamos santificación, o algunos lo llaman como la santificación progresiva. Pero algo fundamental e irreversible sucedió cuando fuimos alcanzados por la gracia de Dios en Cristo. El dominio, el poder del pecado han sido derribados de una vez para siempre de manera decisiva. Y ahora somos santos. Ahora somos santos. Queridos, ustedes son santos.
Ustedes son santos. Los que me están viendo, ustedes son santos. Puede ser que no te sientas así. Pero si eres un creyente en Cristo Jesús, si realmente Jesús es el Señor y el Salvador de tu vida, esa es la verdad sobre ti. Eres un santo. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan aquellas impactantes imágenes de la guerra del Golfo? Cuando finalmente Irak es invadido, multitudes salen a festejar con banderas y esa famosa estatua de Saddam Hussein es derribada. No sé cuántos de ustedes se acuerdan. Los más jóvenes no acordamos. No sé cuántos de ustedes se acuerdan, ¿no? ¿Te acuerdas de esa escena cuando cae la estatua de Hussein y se paraban encima? ¿Se acuerdan? Fue un momento impactante. Ese emblema del antiguo régimen dictatorial había sido derrocado. Hussein ya no tenía más dominio en ese país. Su gobierno había terminado, su poder había sido destruido. Sin embargo, nosotros sabemos que Saddam Hussein logró sobrevivir meses después de eso. Se escondió, estuvo oculto ahí en algún agujero oscuro que después lo encontraron, ¿verdad? Finalmente. Bueno, fíjense, eso es lo que Pablo dice que ha sucedido en tu corazón si tú eres cristiano. El gobierno del pecado, de ese viejo dictador, ha sido definitivamente derribado y destruido de una vez por todas. Sin embargo, ese viejo tirano aún vive en algún lugar oscuro de tu corazón. Y de repente levanta su fea cabeza. Y de repente te miente. Y de repente trata de engañarte. Y de repente te dice que todavía Él está a cargo. Que Él es real. Que Él es el dueño, gobernante legítimo de tu vida. Que eres impotente frente a Él. ¿Cómo entonces nosotros necesitamos recordar y necesitamos predicarnos a nosotros mismos que si somos cristianos, el reinado del pecado ha sido derrotado en el Calvario? El pecado murió en el Calvario. La sangre y la resurrección de Jesús, su obra expiatoria y su triunfo sobre la tumba han derrocado al pecado. El pecado es un mentiroso. No lo escuches. Por muy bajo que te hundas en tu combate diario contra él, nunca escuches las mentiras de ese viejo dictador que te dice que no puedes obtener la victoria. No es cierto. Tú puedes. Tú puedes vencer el pecado. ¿Por qué? Porque ahora estás bajo el régimen de la gracia. Bajo el dominio de la gracia. Entonces, la primera cosa sobre la iglesia que nos dice es el perfil. Segunda cosa que nos dice sobre la iglesia, la dirección espiritual de la iglesia. Miremos nuevamente el versículo 1. Los filipenses son santos. Pero son santos ¿dónde? Nos dice. En Cristo Jesús. Si nosotros le preguntamos al apóstol Pablo, ¿dónde viven estos santos? ¿Dónde puedo encontrar a estos santos? ¿Cuál es su dirección? Pablo tiene una sola respuesta. Solo un lugar donde nosotros podemos encontrar a estos santos. Los únicos santos que existen están en Cristo Jesús. Eso es lo que los hace santos. Son santos porque están en el santo, que es Cristo Jesús. Cuando te conviertes en cristiano, o cuando alguien se convierte en cristiano, la forma habitual, la forma acostumbrada de hablar, es decir que Cristo vino a mi corazón. Cristo vino a vivir a mi corazón. Que hemos recibido a Cristo. De cierta manera, eso es así. Sin embargo, no es la forma principal en que el Nuevo Testamento se refiere a esa realidad. El Nuevo Testamento no dice que Jesús viene a vivir en nosotros, sino que nosotros venimos a vivir en Él.
Jesús es nuestro nuevo entorno. Jesús es nuestro nuevo ambiente en el que nosotros existimos porque estamos unidos a Él. Y el punto es este. Solo son santos aquellos que están en Cristo. Nadie puede hacerse santo a sí mismo. No hay santidad, santificación, cambio autogenerados. No hay un cambio real. No hay un cambio desde adentro hacia afuera. No hay un cambio de raíz por nosotros mismos. Solo en Cristo. Tú no puedes romper con el pecado, excepto si estás en Cristo. Nosotros sabemos que los peces obtienen oxígeno del agua a través de sus branquias. Ellos no respiran aire libre. No pueden vivir fuera del agua. Necesitan vivir en el agua. Y los seres humanos no somos diferentes. O tu hábitat natural es Cristo, o tu hábitat natural será el mundo, el pecado. Si el mundo sigue siendo tu verdadero hogar, entonces el pecado va a tener dominio absoluto de tu vida. Pero si tú respiras el aire santo de esta vida en Cristo, entonces anímate, cobra fuerzas, porque el pecado nunca podrá tener dominio absoluto sobre ti. Pablo nos dice en Efesios 1:3 que toda bendición espiritual es nuestra en Cristo Jesús. Nosotros podemos luchar contra el pecado por mucho tiempo. Y a menudo vamos a ser vencidos por pecados particulares que continúan presentes en nuestra vida. Pero al final vamos a obtener la victoria porque el pecado no puede respirar el aire santo de la vida en Cristo. Ese aire santo de la vida en Cristo es tóxico para el pecado. Entonces vas a tener la victoria. Eres santo. Eres santo o eres santa porque estás en el santo, en el Señor Jesucristo. Y debido a que estás unido a Cristo, nada volverá a ser lo mismo. Es cierto que estás en un proceso también. Todos estamos en ese proceso. El Señor está haciendo una renovación en nuestro corazón. Pero un día, adivinen qué, seremos como Jesucristo. Seremos como Él. Por lo tanto, aférrate a esta promesa y nunca te rindas en tu lucha diaria contra el pecado. El versículo 2 dice: gracias a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Fíjense la lógica de Pablo. No hay paz sin gracia. No hay gracia y paz sin Dios nuestro Padre. No hay gracia y paz de Dios nuestro Padre, sino en y por el Señor Jesucristo. Jesús es el todo. Por eso tú necesitas a Jesús. Necesitas a Jesús. Si el cambio va a ser más que algo superficial en tu vida, necesitas a Jesús. Si no eres cristiano, si no estás en Cristo, ciertamente puedes hacer algunos ajustes morales por aquí y por allá, puedes superar este o este otro vicio, puedes conseguir un grupo de apoyo, puedes comenzar a cambiar ciertos patrones externos en tu vida, pero todo lo que estás haciendo, y permíteme decirlo con toda sinceridad, todo lo que estás haciendo no hará una verdadera diferencia. Si no estás en Cristo, el cambio superficial no es lo más importante. Lo que más importa es que hayas sido rescatado por la gracia a través de Jesús y que estás siendo transformado de dentro hacia afuera. Entonces, tres cosas acerca de la carta, ya lo vimos. Tres cosas acerca de la iglesia. El perfil de la iglesia, la dirección de la iglesia y en tercer lugar, la dirección geográfica de la iglesia. Todos los verdaderos cristianos, toda verdadera iglesia es santa, está en Cristo. Pero ojo, también está en el mundo. El lugar importa.
Y en este caso son los santos en Cristo Jesús que están ¿dónde? En Filipos. Filipos era una colonia romana de un tamaño modesto. En aquel tiempo tenía aproximadamente unos 10.000 habitantes. Y predominantemente las clases de élite eran ciudadanos romanos, eran romanos que hablaban en latín. Por lo general, ciertos veteranos de guerra a quienes el emperador les había concedido alguna tierra, algún terreno por ahí, y ellos vivían allí. Y cuando Pablo y Silas llegaron allí, como nos dice Hechos 16, descubrieron que en Filipos no había suficientes varones judíos como para tener una sinagoga. Por lo que Pablo y Silas salieron a un lugar de oración que quedaba junto al río, donde unas mujeres estaban reunidas. Encontraron estas mujeres temerosas de Dios, predicaron el Evangelio y ¿qué hizo el Señor? Le abrió el corazón a Lidia para que creyera en el mensaje. Y luego, mientras iban nuevamente al lugar de oración, una esclava griega que formaba parte de la clase baja de Filipos, que era explotada y utilizada económicamente por sus dueños, porque se dedicaba a la adivinación, estaba entonces poseída por un demonio. Pablo entonces, por medio del Espíritu, libera a esta mujer y por supuesto sus dueños se enfurecieron, generaron una revuelta. Pablo y Silas terminan presos en Filipo, donde finalmente el carcelero, el que cuidaba a los presos, termina convirtiéndose y es bautizado junto a toda su familia. Pero fíjense qué imagen más maravillosa del Evangelio vemos en toda esa historia. El Evangelio rompiendo barreras sociales, rompiendo barreras económicas, rompiendo barreras étnicas y uniendo a personas que de otra manera jamás tendrían algo en común. Un ex centurión que trabajaba como carcelero, una esclava griega y una mujer de buenas condiciones porque vendía púrpura, que era un tinte muy especial que se utilizaba para imitar vestiduras reales. Entonces vemos aquí el poder revolucionario del Evangelio. ¿Y cuál es el punto clave? Es que la iglesia en Cristo es la iglesia en Filipos aquí. Y esta iglesia local es una muestra representativa de la sociedad de Filipos. Y aquí tenemos el grupo base de la primera iglesia presbiteriana de Filipos. Una esclava, un carcelero y una comerciante rica. Y todo eso es posible porque dos cosas se encuentran en la iglesia: Jesucristo y Filipos. Y cuando se encuentran, se produce una revolución. Y como resultado, las cosas cambian. Qué cosa tan impactante se produce cuando Cristo y la cultura se encuentran en una iglesia. Queridos, nosotros somos la iglesia presbiteriana Cristo mi Salvador. Somos la iglesia de Jesucristo aquí en Curicó, en la región del Maule. Nuestra misión es hacer que Jesús y Curicó se encuentren mientras buscamos vivir nuestras vidas como santos en Cristo Jesús. En nuestras diversas vocaciones en esta ciudad, profesor, ingeniero, periodista, lo que sea, debemos ser sal y luz. Luces brillantes que proclamen las inescrutables riquezas de Cristo. Y a medida que Cristo y la cultura se encuentran, el cambio comienza a suceder. Queridos, nuestra iglesia debe ser un catalizador
que genere una reacción en cadena de cambio sobrenatural, donde las personas escuchen el Evangelio y la gracia de Dios las transforme totalmente, tal como ha sucedido contigo y conmigo. Cuando Pablo ministró en Éfeso, eso lo leemos en Hechos 19, permaneció allí 3 años, plantó una iglesia. Y la predicación de Pablo tuvo tal impacto, nos dice Lucas en Hechos, que la gente de Éfeso dejó de adorar a los ídolos. El negocio de la idolatría en Éfeso iba a la quiebra. Entonces, ¿qué pasó? Hubo una revuelta, Demetrio y los plateros hicieron una revuelta y toda la ciudad se puso patas para arriba. ¿Por qué? Porque el Evangelio produjo un cambio profundo. Eso es lo que sucede cuando el pueblo de Dios vive en la gracia y la paz. Cuando son santos que han sido transformados y están siendo transformados por su unión con Jesucristo. Cuando los cristianos viven sus vidas en su ciudad, proclamando abiertamente las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, la revolución espiritual es el resultado. Una revolución del Evangelio. Es eso lo que nosotros necesitamos. Estamos en Curicó. El lugar importa. El lugar es importante. Este es nuestro campo misionero. Y el Señor Jesús nos está llamando a vivir para Él en el lugar donde Él nos ha puesto. Esperemos entonces atentos a lo que el Señor Jesús va a hacer por medio nuestro. Y nunca te asustes por los inicios pequeños. Ustedes pueden mirar este lugar, no está lleno, porque, tenemos restricciones sanitarias, pero también porque no somos muchos. Pero nunca te desmotives por los inicios pequeños, porque los inicios pequeños siempre está Dios obrando su gracia poderosamente para llevarnos a la victoria. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es maravillosa y porque tú nos has dado tantas cosas, Señor. Somos santos en Cristo. Estamos unidos a Él por toda la eternidad. Y en Cristo nosotros recibimos la gracia y la paz. Padre, úsanos aquí en Curicó para ser luminares, que brillemos con el precioso Evangelio de Cristo. Y que a partir de Curicó todo el Maule sea revolucionado con el mensaje poderoso del Evangelio de la gracia y de la paz. En el nombre de nuestro Salvador oramos. Amén.